Estamos en el último bloque de Visión M y volvemos a ocuparnos de la pandemia por el coronavirus, pero en este caso, ¿cómo afecta a los asentamientos, a los barrios populares? Al respecto, desde el programa Neociencia hicieron una entrevista al antropólogo Miguel Ábalos, quien explica cómo es la búsqueda de soluciones colectivas para contribuir a esta situación dentro de los sectores más vulnerables. Las recomendaciones emanadas desde las instituciones de salud pública, locales, nacionales, hasta internacionales, se basan en lo que comúnmente denominamos nosotros el modelo biomédico, ¿no? Nosotros los antropólogos, digo. Y desde esta forma de comprender a la salud y la enfermedad es donde se entiende al sujeto social como un sujeto estándar, ¿no? Una persona promedio. Y al partir de ese concepto que estandariza y que hace tan homogénea a la población, bueno, ahí empiezan a aparecer los problemas justamente cuando tratamos con grupos sociales que no se corresponden con el promedio que estas organizaciones tienen pensado en su idea de salud pública. Y justamente los asentamientos y los barrios pobres de nuestras ciudades son un ejemplo de esto. La EPH, que es la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC cada tanto, los últimos resultados decían que un 23% de las familias encuestadas vivían en hogares que no tenían las condiciones materiales de sus viviendas como corresponden, es decir, que eran insuficientes o con poca suficiencia, ¿no? Es decir, no tenían un baño instalado, no tenían un cielo raso como corresponde, un techo como corresponde. Es decir, desde el vamos, la condición de vivir no estaba garantizada de manera equitativa en ese sentido. En la última semana del mes de marzo, desde el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, nos convocaron a los institutos del CONICET a que participemos de un relevamiento, y yo particularmente trabajé haciendo un relevamiento acá en Posadas, que cómo estaban viviendo las familias de los asentamientos con los cuales yo trabajo este aislamiento social. Lo primero que emerge ahí es la cuestión económica, ¿no? Es decir, muchos de ellos se dedican al trabajo informal, al trabajo no registrado. Entonces, bueno, básicamente no trabajas, no tenés el ingreso, ¿no? En ese sentido se vio difícil la situación y tuvieron un papel muy importante en las organizaciones sociales, ¿sí? Distintos, qué sé yo, como por ejemplo Barrios de Pie, la CCC, mismo Cáritas de la Iglesia Católica y también algunas iglesias evangélicas que trabajan ahí en estos asentamientos, tuvieron un rol fundamental para el sostenimiento de la vida cotidiana de las familias, ¿no? De poder comer, básicamente eso, ¿no? Yo no diría que la medida fue aislarse, sino más bien buscar nuevas formas solidarias, ¿sí? Y de ayuda mutua hacia dentro de los barrios, bueno, que favorecen a este aislamiento ya comunitario, ¿no? Y esto se viene pensando en otras ciudades de nuestro país, ya no quédate en casa, sino quédate en el barrio, ¿no? Esto me parece fundamental y más teniendo en cuenta las condiciones sociales en las cuales viven. Es decir, la ayuda mutua en estos contextos es fundamental. Con respecto a esta cuestión de estar encerrado, los padecimientos referentes a la salud mental están emergiendo. Podríamos traducirlo como angustiados, hasta, si querés, con una categoría biomédica, estresados, ¿no? Pero básicamente la angustia y esta necesidad de poder prever qué va a pasar, de qué voy a poder hacer y qué no, es importante. A mí me parece que el futuro a mediano y quizá a largo plazo también esté un poco complicado, pero me parece que las familias del asentamiento, bueno, y de los asentamientos, siguen una dinámica que más o menos es la que venían llevando, ¿eh? Ojo que la pobreza en la Argentina aumentó bastante en los últimos 4 años, es decir que, bueno, la cuestión de crisis social ya la venían viviendo, de modo que, bueno, va a ser un poco más arremangarse de nuevo y otra vez salir, ¿no? Salir de nuevo, tejiendo las redes que se saben tejer, ¿no?
y que se saben que los sostienen. Levantarse en la condición en la cual estaban, o sea, en ese sentido el rol del Estado va a ser fundamental. El rol del Estado va a ser fundamental porque sin ese Estado presente, pero ya te digo, con un trabajo articulado con las organizaciones sociales, va a ser sumamente necesario. De esta manera nosotros estamos finalizando Visión M, como siempre agradeciéndoles a ustedes por acompañarnos. Les recordamos que estamos en YouTube como programa Visión M, de esa manera vamos repasando los distintos fragmentos y los distintos bloques de este programa que se realiza gracias al aporte de programas de toda la grilla de Canal 12 que con mucho esfuerzo hacen estos materiales que nosotros los volvemos a compartir con ustedes a las 11 por el 12. Buen mediodía para todos. Muchas gracias.